Hace ratito yo he admirado mucho el trabajo de los abuelos que están allá en Tepito. Desde muy lejano, pues sí los observamos muchos de nosotros. Y hoy escucharla a mí me inspira mucho en esa determinación de la búsqueda de la excelencia que tenían nuestros abuelos, de ser perfectos, tener honor, tener limpieza. Y yo hoy le agradezco a usted personalmente haberlo escuchado. Es un honor. Me siento bien complacido estar rodeado de tantas personalidades. El Altepetl mexica, como pueblo mexica, muy pocas personas saben que se volvió a retomar desde aquí, desde Tola. La lucha empezó aquí en Tola, allá en Jalisco. Ahí se empezaron a reunir muchos abuelos de muchos lugares, de muchos pueblos. Muchos daban por hecho que el pueblo mexica estaba muerto. Nosotros desde 1989 levantamos la consigna y ya no estamos en resistencia, estamos en construcción, estamos en reconstrucción. Cuando toque Cuchicar y Tlahuili, de volver a poner nuestra voz, de volver a poner nuestra palabra. Y hoy quiero comentarles que en esa ocasión, cuando se volvieron a sembrar las abuelas, estaba la abuela Totananatsin, que está aquí con nosotros, que hoy es una gobernadora. Estaba el Temastiane Tolantecutli, Quetzalcóatl. Y hubo alguna serie de abuelos que hicieron los trabajos de velación, de limpieza energética. Y quiero comentarles que fue una guerra impresionante, impresionante. Pero hoy ya podemos ver luz, hoy ya podemos sentirlo. Y yo soy testigo de cómo se empezó a quitar el alcoholismo, cómo se empezó a quitar la drogadicción, porque aquí estaba en todo su esplendor. Así la lucha, así como la escucharon, así fue la lucha. Y no solo fue de hablar, realmente corrió aquí líquido vital en muchos sentidos. Hubo cosas impresionantes, bajaron energías que yo en mi vida había visto y sentido. Y hoy ver este renacer, ver que estamos al lado de nuestros yocalis sagrados, trabajando, restituyendo, ver las semillitas que ya levantan los macuahuitz, aunque sean una simulación, todavía ver a nuestros compañeritos repartiendo el agua, es un honor, es un honor. Nuestras semillas son las que van a vivir esto, y honrados deben de ser todos nuestros abuelos que trabajaron incansablemente, sabiendo que ellos no lo iban a ver, y nosotros lo estamos viendo, nosotros lo estamos sintiendo. Nuestro trabajo es que sea cada vez más fuerte, cada vez más grande. Nosotros somos el ombligo del mundo. Ya vino la pelota a moverse. Para nosotros la pelota es el Nahuioli. Viene disfrazada de una liga de fútbol, pero realmente es nuestro movimiento energético. Nos han visto en todo el mundo, saben quiénes somos. En esta ceremonia que se llevó a cabo disfrazada de algo comercial, nos volvieron a robar energéticamente. Pero ahí estamos de pie, moviendo la energía para que este mundo vuelva a ser un mundo en armonía con la naturaleza, en armonía con todos los hermanos de todo el mundo. Pues es un honor estar aquí, maestro Tolantecutli, maestra Totanatsin. Yo los vi trabajar, yo los vi guerrear, los vi pelear, y si me falta alguien que estuvo en ese día, que también usted estuvo, el hermano, pues ofrezco una disculpa, pero la lucha sigue, cada vez más fuerte, pero la luz también ya se observa. Y hace ratito cantaba un
trocito de un canto que me gustaría compartirles, que es la Guerra Florida. Y dice así: Yao Xochitl, Yao Xochitl, Xochitl, Yao Xochitl, Yao Xochitl, Yao Xochitl, Xochitl, Yao Xochitl, Yao Xochitl, Yao Xochitl, Xochitl, Yao Xochitl, Yao Xochitl, Yao Xochitl, Xochitl, Yao Xochitl. Nuestros ancestros no peleaban por pelear. Para nuestros ancestros la lucha siempre era una lucha florida, una lucha de flores. Y siempre se respetó la vida, siempre se respetó el honor de todos. Aunque alguien lo estuviera haciendo mal, era castigado enseñándole. En México fue el primer lugar del mundo donde había una escuela gratuita, libre, obligatoria para todos. Que vuelvan a restituirse nuestras instituciones ancestrales. Senga claso kamati welmia.